cerebrovascular. La siguiente, por favor. Ya, entonces lo primero es de que en cuanto a la enfermedad cerebrovascular tenemos tres tipos importantes, ¿sí? El SB isquémico, que representa el 80% de todos los casos, el hemorrágico, que es entre un 15 a 20, y finalmente lo que es la trombosis venosa cerebral. Como pueden ver ahí en el gráfico, la isquémica a su vez se divide en isquemia cerebral transitoria, que es los conocidos como los TIAs, y el infarto cerebral propiamente dicho, ¿sí? Y el infarto cerebral pues tiene mm, diferentes causas, ¿no? Como vemos ahí, en color café puede ser por una aterosclerosis de grandes vasos o enfermedad de pequeño vaso, cardioembolismo, otras causas, y también puede ser indeterminado, a veces no llegamos a identificar la causa. Y en la hemorrágica, pues tenemos dos tipos, ¿sí? La hemorragia intracerebral y la subaracnoidea, siendo un poco más frecuente la intracerebral. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, pues representa en el mundo la primera causa de pérdida de años de vida saludables, ¿sí? Y es la segunda causa de muerte. En el 2020 hubo 7 millones de muertes relacionadas a ACV isquémico, 3 millones de esas 7 millones, casi la mitad por ACV isquémico, la otra mitad por hemorragia intracerebral y 0.3 millones por hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, como pueden ver en los gráficos, y esto se replica, el gráfico es panamericano, ¿ya? Por ejemplo, pero se replica a nivel mundial. Como podemos ver, por ejemplo, en el área andina, que es a donde corresponde Perú, en el 2000 las defunciones llegaban a 52.8% de todos los casos. Sin embargo, para el 2019 bajaron hasta 33.8%. Y esa disminución se replica en todos los ámbitos geográficos. La siguiente. Ahora, en cuanto al Perú, para el 2017, en un estudio que se realizó, se registró un total de 10.570 casos de ACV. De ellos, el 46.6 en mujeres. Y en el 2018 se registraron 12.835 casos, 44.9 en mujeres, ¿sí? Como pueden ver, hubo un aumento en la cantidad de casos. Sin embargo, para el año 2013 se encontró que alrededor de 11.3% de todas las muertes en general, de muertes por todas las causas, fueron atribuidas a ACV. Pero, tal cual como se repite en el mundo, la mortalidad ha disminuido también, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en el caso de la región Arequipa, la mortalidad por ACV del 2005 al 2006 estaba entre el 22.8 y 28.2. Y ya para el 2015, pues bajamos a 17.4 a 22.8, ¿no? Lo mismo se replica a nivel general. Esto es un estudio realizado sobre la tendencia de la mortalidad por ACV que hizo el MINSA. La siguiente, por favor. Ahora, como ya vimos en la etiología, el ACV isquémico puede ser de origen aterotrombótico, que de hecho es el más frecuente. Este generalmente se produce por la presencia de aterosclerosis y la rotura de las placas ateromatosas, pero adicionalmente también puede deberse a disección, displasia fibromuscular y lipohialinosis, que es más frecuente en ancianos. En segundo, en cuanto a frecuencia, puede ser el cardioembólico, ¿sí? Y el cardioembólico puede ser por fibrilación auricular, flúter, endocarditis, valvulopatías reumáticas, trombos arteriales y venosos, y miocardiopatía dilatada, y con mucho menos frecuencia la hipoperfusión como causa de ACV isquémico. Su característica clínica principal es que cuando es por hipoperfusión son bilaterales, ¿no? Y generalmente se dan en zonas fronterizas entre grandes vasos. Y también mucho menos frecuente también la hipercoagulabilidad, estados de hipercoagulabilidad como que el que puede producirse en una drepanocitosis, en una policitemia vera, en una trombocitemia esencial, en la púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome antifosfolipídico, hiperhomocisteinemia, en el déficit de factor 5, proteína 6 y antitrombina 3. La siguiente, en cuanto al hemorrágico, bueno, como ya vimos, es hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subaracnoidea, ¿sí? La hemorragia intraparenquimatosa, cuando se presenta en ganglios basales, tálamo o protuberancia, nos hace sospechar mucho de causa hipertensiva, ¿sí?
Y si se presenta en los lóbulos, generalmente esto es por angiopatía arterial amiloide, que es lo que provoca los famosos infartos lacunares, ¿no? Que son pequeños, generalmente producidos en pacientes de adultos mayores, ¿sí? Pero también la hemorragia intraparenquimal se puede presentar en trauma con el uso de anticoagulantes orales, drogas, malformaciones arteriovenosas, tumores, discrasias, también la conversión, eso quiere decir que un ACV isquémico se puede volver hemorrágico bajo determinadas circunstancias, y las vasculitis también pueden provocar hemorragia intraparenquimatosa. Y en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, por mucho la causa más importante es la rotura de un aneurisma, y a la rotura de un aneurisma pues contribuye la hipertensión, el tabaquismo, también la causa genética y las embolias sépticas pueden provocar la rotura de un aneurisma, ¿sí? Y finalmente la tercera etiología, que es la trombosis del seno venoso cerebral. Esta se produce generalmente en estados de hipercoagulabilidad y sobre todo en puerperio, ¿sí? Pero también puede presentarse en cáncer, trombofilias, trauma, inflamación e infección. La siguiente, por favor. Ahora, yendo a la anamnesis, es importante que identifiquemos cuál fue el primer síntoma o signo que se presentó, ¿no? Eso nos puede ayudar indirectamente a tener una idea tentativa de cuál podría ser. Asimismo, la forma de instauración o progresión, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias van a tener una instauración mucho más brusca y aguda que, por ejemplo, una isquemia, ¿ya? Luego, las alteraciones de conciencia, igual, ¿no? Si es brusca o la alteración de conciencia fue progresiva. También hay que interrogar sobre síntomas o signos asociados, como puede ser fiebre, cefalea, palpitaciones, movimientos anormales que nos van a orientar también hacia el cuadro etiológico. También los factores desencadenantes, como cambios en la postura, maniobras de Valsalva, trauma cervical. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, hay que interrogar cuáles son estos factores de riesgo principales: la hipertensión arterial, la diabetes, las arritmias, cardiopatías, dislipidemias, tabaquismo, obesidad, la presencia de un TIA previo o un ASB previo, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular. La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto al examen físico, pues generalmente como una medida de screening utilizamos el FAST, ¿sí? Que es un mnemotecnia para que nos ayuda a detectar el accidente cerebrovascular y facilitar una respuesta adecuada, ¿sí? Entonces el FAST va a evaluar básicamente la F de face, en la cual vamos a pedirle a la persona que sonríe, ¿no? Y va a haber una simetría facial, ¿sí? Un lado de la cara como que se cae. Entonces, luego vamos a la A de arms, de brazos. Hay que pedirle a la persona que levante ambos brazos y tratamos de identificar que un brazo caiga, no tenga la misma fuerza que el otro, ¿sí? Luego la S de speech, hay que pedirle al paciente que repita una frase sencilla y hay que evaluar si es que presenta alguna dificultad para hablar o el lenguaje que está utilizando resulta un poco raro, ¿sí? Y finalmente el tiempo, si es que observamos uno de estos tres síntomas, hay que llamar inmediatamente una ambulancia para trasladar al paciente al establecimiento de salud más cercano. Entonces, como una primera medida inicial de screening, pues hacemos el FAST, ¿sí? La siguiente, y una vez, digamos que yo tengo un paciente con, aunque sea uno de los del FAOS positivos, pues yo puedo utilizar otras escalas un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, esta que tenemos, la escala de Rosier, que se recomienda para aplicación en emergencia, ¿sí? En la cual vamos a evaluar, por ejemplo, si es que el paciente ha perdido la conciencia o ha tenido un síncope, eso me dará un puntaje de -1. Si ha habido actividad convulsiva, también -1. Y luego lo que ya habíamos visto anteriormente, la debilidad facial, la debilidad en brazo, pierna, trastorno del habla o defectos en el campo visual, me va a dar un puntaje de 1, ¿sí? Un puntaje de 1 ya es indicativo de un SB, ¿sí? Entonces se calcula todo, se hace la sumatoria y bueno, y la resta en caso de presentarse pérdida de conciencia, síncope o convulsiones, ¿sí? Y me saldrá mi puntaje, la siguiente. Y bueno, como les dije, hay múltiples escalas, ¿ya? Por ejemplo, ahí están una serie de escalas que se recomiendan para utilización de emergencia. Va a depender mucho del establecimiento de salud donde estén trabajando. La siguiente.
Ahora, importantísimo es que ya una vez definido el diagnóstico, a todos los pacientes se les aplica la escala de NIS, ¿sí? La del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. ¿Ya? Esta escala de NIS es importantísima aplicarla en todos los pacientes porque no solamente me determina el diagnóstico, sino también me indica la severidad del cuadro. Y aparte de la severidad del cuadro, también es como un factor pronóstico, ¿no? Y también para inicio de tratamiento, por ejemplo, para definir para reiniciar la anticoagulación en pacientes fibriladores que hayan tenido un SB, pues va a depender mucho del valor de inicio para ver cuándo le voy a reiniciar. Entonces, es muy importante que todo paciente diagnosticado se le aplique en emergencia. La siguiente, por favor, ahí están, son varias puntos que evalúa el NIS, la siguiente. Y finalmente de la sumatoria me va a salir un score, ¿no? Si el score me sale 0, definitivamente no estamos ante un ACV, ¿sí? Si es que tengo un score entre más de 0 y hasta 4, estamos hablando de un stroke menor, entre 5 y 15 moderado, 16 a 20 moderadamente severo y entre 21 y 42 es un severo, ¿sí? La siguiente. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues los signos y síntomas van a depender de la parte del cerebro que va a ser afectada, ¿sí? Aunque los patrones de déficit neurológico suelen hacer pensar en una arteria, vamos a ver en la diapositiva siguiente que hay determinados síndromes dependiendo de la clínica que tenga el paciente, asociamos una determinada arteria afectada, pero muchas veces, a veces no se correlaciona. Entonces hay que manejar con pinzas este tema, ¿sí? Los déficits pueden alcanzar su máximo varios minutos después del inicio, habitualmente en el accidente cerebrovascular embólico, ¿no? El embólico tiende a dar las manifestaciones clínicas mucho más rápido que el aterotrombótico, ¿sí? Y menos frecuentemente es la progresión lenta, por ejemplo, que se da en 24 o 48 horas, que es lo que se llama ACV en evolución, que es típico del aterotrombótico, ¿no? Como les dije, es un poco más lento la presentación. La siguiente. Y ahí es lo que le comenté, ¿no? Por ejemplo, hay síndromes de accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esto ya lo van a revisar ustedes con las diapositivas, pero por ejemplo, el primero, ¿sí? Dice hemiparesia contralateral, que es máxima en la pierna. Presencia de incontinencia urinaria, presencia de apatía, confusión, juicio disminuido, mutismo, reflejo de la aprehensión y apraxia de la marcha, pues se denomina síndrome de arteria cerebral anterior, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la siguiente, si hay una hemiparesia contralateral que es peor en brazo y el rostro es mayor que en la pierna, hay disartria, mianestesia, mianopsia, afasia, ¿sí? Apraxia e inatención sensitiva, pues eso es muy frecuente de la afectación de arteria cerebral media, ¿no? Entonces, la clínica que presenta tu paciente, pues también te va a orientar acerca de la arteria que está afectada. Pero ojo, como les dije en la diapositiva anterior, hay veces en las cuales no coincide esto, ¿no? Entonces debemos tener un poco de cuidado con eso. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Igual esto, ¿no? Los síntomas focales también me indican una afectación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una debilidad unilateral, pues sé que está afectado el tronco corticoespinal. Si hay pérdida sensorial unilateral, va a haber el tracto espinotalámico. Si hay vértigo, va a ser vestíbulo cerebelo, ¿ya? Si hay disfunción visual, va a haber una alteración del hemisferio no dominante, y etc. ¿Sí? La siguiente. Ahora, ¿qué pruebas de laboratorio tengo que realizar? Bueno, para empezar, no hay ninguna prueba que me indique que estoy ante un ACV, por ejemplo, ¿no? Muy diferente que en infarto, ¿no? En infarto, por ejemplo, yo le tomo las enzimas cardíacas y pues es muy sugestivo la enfermedad. En este caso no tenemos, sin embargo, hay ciertos exámenes que en el contexto agudo debo realizarlos, ¿no? Como por ejemplo es obligatorio que apenas llegue el paciente yo le tome una glicemia, un hemograma y un perfil de coagulación, ¿sí? Sobre todo la glicemia, porque como vamos a ver más adelante,
la terapia trombolítica depende mucho de los valores de glicemia para su inicio, ¿no? En los cuales tienen que ser menores de 200. Y de rutina, o sea, ya no de urgencia, sino cuando el paciente ya esté hospitalizado, pues un panel metabólico básico, que esto consiste en glucosa, electrolitos séricos, calcio, creatinina y urea, una troponina, un perfil lipídico, una hemoglobina glicosilada, BCG, PCR, hemocultivo, RPR, ANA, perfil SAF, VIH y toxicológico. Este último solamente hay que pedirlos cuando hay una sospecha clínica de algo en particular, ¿no? Por ejemplo, si yo sospecho que mi paciente ha hecho un infarto cerebral secundario al uso de drogas endovenosas, pues aplicará hacerle un examen toxicológico, ¿no? Si sospecho que ha hecho un ACV isquémico secundario en estado de hipercoagulabilidad por un síndrome antifosfolipídico, pues le pediré un perfil SAF, ¿no? Entonces, no a todos los pacientes le haré lo que está al final, el último punto, sino solamente en los que tengan mucha sospecha del cuadro. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Luego un electrocardiograma va a ser básico, ¿no? Para descartar una fibrilación auricular, flúter o alteraciones isquémicas. En cuanto al diagnóstico por imagen, inicialmente hay que pedir un ATAC sin contraste, ¿ya? Chicos, ¿por qué se pide el ATAC sin contraste? No se pide el ATAC sin contraste para identificar el ACV isquémico, ¿sí? La TAC craneal sin contraste, para lo que me sirve es para descartar la presencia de hemorragia, porque va a depender mucho el tratamiento de eso. Entonces, recuerden, si por ahí en algún, porque esto frecuentemente se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la indicación para un TAC cerebral de urgencia en un paciente con SB? Es para descartar la presencia de hemorragia, ¿sí? Bueno, actualmente se realizan pruebas de imagen vascular urgentes, como por ejemplo la TEM con o sin perfusión en pacientes con presunta oclusión de grandes vasos y que serán sometidos a terapia endovascular. Tienen que saber ustedes que la tomografía de inicio, las primeras horas, no va a identificar el ACV isquémico, no se va a llegar a ver, ¿sí? Generalmente, a veces, después de 24 horas es que recién vamos a ver algunas alteraciones tomográficas, ¿no? Es por eso que la prueba más sensible para diagnosticar un ACV isquémico no es la tomografía, sino la resonancia magnética, ¿ya? También la angioresonancia y la flebografía son técnicas no invasivas para evaluar grandes vasos. El Doppler carotidio, sobre todo en ACV de circulación arterial, ¿no? Cuando hay una sospecha de origen tromboembólico. Y el ecodoppler transtorácico para evaluar la presencia de trombos intracardíacos, alteraciones valvulares o la presencia de algún shunt. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Listo, ahora sí está bien. La siguiente, por favor. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, la angiografía cerebral, bueno, ahí vamos a ver unas imágenes. La primera imagen es una resonancia magnética, ¿sí? En la cual estamos viendo lo que corresponde a una lesión en territorio de arteria cerebral posterior izquierda, ¿no? Se ve una imagen hiperintensa, ¿sí? Eh,
Y al otro lado, por ejemplo, es un signo temprano de isquemia en tomografía, ¿sí? Que es el signo de la cuerda. Como pueden ver ahí con la flecha blanca, es una hiperdensidad de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Y asociado, como ven, esa hipointensidad, un poco más abajo de la flecha, hay una hipodensidad en territorio de la media izquierda, ¿sí? ¿Y por qué identificamos? Hay pérdida de diferenciación entre la sustancia blanca y sustancia gris. La siguiente, por favor. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, pues tenemos la angiografía cerebral y el estudio definitivo para identificar malformaciones vasculares, ¿no? En el caso de un aneurisma. Y si hay sospecha de alta de hemorragia subaracnoidea y la TAC cerebral es normal, debe realizarse una punción lumbar para identificar hematías. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, algunas generalidades deben controlarse las funciones vitales, oximetría y la telemetría continua. El control de la presión arterial tras los SB isquémicos debe darse en pacientes en el cual la presión arterial sistólica es mayor a 220 o la presión arterial diastólica es mayor a 100. Solo en este caso se recomienda dar tratamiento urgente para disminuir los valores. Y el objetivo terapéutico va a ser reducir no más de 15% en las primeras 24 horas. ¿Okay? Ahora, en lo que es hemorragia, ¿cuál es el tratamiento? Cuando hay hemorragia, básicamente es medidas de socorro. Va a haber reducción de la presión arterial, elevar la cabecera al menos 15 grados. En hemorragia subaracnoidea depende de la etiología. 60, ¿sí? 70. 200. Ya, yo pongo la idea. Hay que mantener la eubolemia, si el paciente no tenemos que cargar mucho de volumen, tampoco es permitir la deshidratación. La hipertensión inducida, que era una medida que se utilizaba para prevenir el vasoespasmo y la isquemia tardía, pues ya no sé, es controversial inducir al paciente a una hipertensión para mejorar, ¿sí? Y también hay que tratar el vasoespasmo cuando haya si la probabilidad es alta, ¿no? Esto es con imorifina. La siguiente, por favor. Ya, y ahora yendo a la terapia específica, ¿sí? Primero tenemos la fibrinolisis, que se hace con alteplasa, que es un medicamento antifibrinolítico. Algunos principios generales sobre el tratamiento: en pacientes elegibles, el beneficio es tiempo definido, y hay un tiempo para utilizar el producto. Asimismo, debemos estar preparados para manejar posibles efectos adversos graves relacionados al uso de este fármaco, como pueden ser el sangrado o la presencia de debe sopesarse el riesgo-beneficio del tratamiento. Asimismo, no debe retrasarse por ningún motivo el inicio del tratamiento, salvo presencia de alguna contraindicación, y no se debe administrar aspirina ni ningún tipo de anticoagulante 24 horas por la administración del fármaco. La siguiente. Ahora, ¿cuál es la dosis del fármaco? Se usa 0.9 miligramos por kilo de peso, con un máximo de 90, o sea, hasta 100 kilos. Si pesa más de 100 kilos el paciente, le daré 90 miligramos, ¿sí? Administrada en 60 minutos, en una hora, ¿ya? Pero el 10% de lo que yo calcule como dosis lo tengo que dar en bolio en un minuto, y el resto, el otro 90%, lo daré en 59 minutos. Está en infusión. Ahora, lo más recomendado es darlo las primeras 3 horas post inicio de los síntomas. Es lo ideal. Gracias. Y también se ha visto que podríamos extenderlo hasta 4.5 horas. Luego de 4.5 horas, digamos la recomendación. Porque ya no es el tiempo
ideal. Entonces, ¿en qué casos sí podríamos, digamos, utilizarlo luego de 4.5 horas? En pacientes en los cuales ustedes le hayan hecho una resonancia magnética de difusión y se evidencia una lesión menor media y sin señales visibles de cambio en la secuencia FLAIR de resonancia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no en más grandes? Porque se ha visto que cuando hay isquemias mayores a un tercio, la probabilidad de que se convierta en una cefalopatía es muy alta. Recuerden que la fibrinolisis, una de sus complicaciones es la conversión hemorrágica. ¿Sí? Ahora, en caso de un infartos leves, estamos hablando de un NIS entre 0 y 4, para pacientes con síntomas leves, pero incapacitantes, o sea, que hay una paciente desarrolla algún grado de incapacidad y que estén dentro de las 4.5 horas, así sea leve, se recomienda dar alta. Pero en el caso de un infarto leve, pero que los síntomas no sean incapacitantes, el paciente puede desarrollar sus actividades de la vía aérea con normalidad, no es recomendable dar altas, ¿ok? Entonces, si yo tengo un ACV leve, o sea, NIS bajo, y los síntomas que tiene el paciente no son incapacitantes, en ese caso no está recomendado dar el alteplase. La siguiente. Ahí están los criterios de exclusión para, por ejemplo, ahora los criterios también, chicos, son muy variables. La tabla está sacada del manual de Washington, ¿sí? Es lo que utilizan en el Centro Universitario de Washington, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Pues la presencia de hemorragia intracraneal. Esto sí es para todos los pacientes. No puedes dar fibrinolisis a un paciente que tenga hemorragia intracraneal, identificado como en tomografía sin contraste. ¿Sí? Tampoco se puede dar cuando el paciente tenga un TEC en los últimos 3 meses. Cuando el paciente tenga una hemorragia activa o sospeche una coagulopatía, incluida la trombocitopenia, siempre y cuando sea menor a 100.000 o un INR mayor a 1.7, o que el paciente esté utilizando anticoagulación previa, tampoco no utilizaría. ¿Ya? Si la presión arterial sistólica es mayor a 185 o la diastólica es mayor a 110, tampoco. Si hay síntomas no discapacitantes o que mejoran rápidamente, como ya hemos visto en la perspectiva anterior, tampoco le daré. Si hay síntomas que sugieren hemorragia subaracnoidea, a pesar de que tenga una TAC negativa, también no le tendré que dar fibrinolisis. Si hay una presunta endocarditis infecciosa como causa del ictus, tampoco es recomendable. Y para una ventana entre 3 horas, de 3 a 4 horas, en caso de ictus grave, tampoco. O sea, si ya me paso más de 4 horas y es un ictus grave, tampoco se recomienda. El resto son relativos. La siguiente, por favor. Otros fibrinolíticos disponibles aparte del alteplase, pues hay pocos estudios, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el Extendia, en el cual se utilizó tecneplase, pero pacientes que eran elegibles para trombectomía mecánica. Solo en ese contexto clínico se encontró que tecneplase tenía mejores resultados versus alteplase. En otro tipo de pacientes no se encontraba esa superioridad, ¿sí? de tecneplase. La administración de otros diferentes a alteplase o tecneplase no está recomendado básicamente porque no tenemos estudios suficientes para recomendar. Entonces solamente se escribe esos dos, pero con una ligera superioridad de alteplase, sobre todo porque tiene más estudios realizados. La siguiente. Ahora, en cuanto a la trombectomía mecánica, que es otra terapia específica para un ACV isquémico, hay que darla concomitantemente con alteplase en pacientes elegibles para alteplase, ¿sí? En pacientes que se realizará trombectomía mecánica, la observación de la respuesta clínica luego de la alteplase no debe ser realizada. De 0 a 6 horas del inicio del cuadro es el tiempo límite para hacer la trombectomía mecánica, ¿sí? Ahora, pero los pacientes tienen que cumplir algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, tienen que tener un score MRS de 0 a 1 previo al infarto. Este score es el score de ranking, ¿sí? El MRS es el score de ranking que evalúa sobre todo la funcionabilidad del paciente, ¿no? que pueda realizar sus actividades solo, de manera autónoma. Si tiene algún grado de dependencia y es más de 1, entonces, si es que el paciente tenía un score de 0 a 1 previo al infarto, pues sí se puede hacer. Si es más, ya, la siguiente.
Si hay una oclusión de la arteria carótida interna o arteria cerebral media segmento 1. Si es más de 18 años, menor de 18 años, no está recomendada trombectomía mecánica. Un NIS mayor a 6, ¿sí? Si tenemos un NIS de 5 o menos, no está recomendado la trombectomía mecánica. Un puntaje de ASPECT, el puntaje de ASPECT es un puntaje tomográfico, ¿sí? Que dependiendo de la zona cerebral afectada, si asigna un determinado valor, la sumatoria de todos esos me da un puntaje. Si este ASPECT es menor o de 6, no se debería realizar trombectomía mecánica. Ojo, mientras menor el aspecto es más leve o ocupa menos espacio la isquemia, por si acaso. Y debe ser iniciar el tratamiento antes de las 6 horas. Después de las 6 horas ya no está recomendado. La siguiente. Ahora, el tratamiento antiplaquetario se recomienda la administración de aspirina luego de las 24 o 48 horas de iniciado el evento, sin una dosis de 300 miligramos. En pacientes trombolizados se debe retrasar 24 horas. Si se tromboliza, 24 horas no puedo dar la antibiótico. ¿Sí? En pacientes que presentan un infarto que no sea cardioembólico y que no recibieron el deplase por alguna razón, sobre todo en nuestro medio es por tiempo, los pacientes llegan tardíamente, está indicado el uso de doble terapia antiplaquetaria. Pues, vemos más abajo, aspirina con clopidogrel, es lo mismo que se hace con un infarto agudo, ¿sí? La misma dosis, 300. ¿Sí? Y se debe continuar con el tratamiento dual hasta por 21 días. De inicio se da una dosis de carga de 300 y luego continúa con 100 miligramos de aspirina y 75 miligramos de clopidogrel cada 24 horas para completar los 21 días. Otro tipo de terapia antiagregante como los inhibidores de la GP2B3A como el abscisitumab y el eptibatide no está bien establecido, no hay muchos. ¿Sí? El ticagrelor no está recomendado sobre la aspirina para el manejo de pacientes con infarto cerebral leve y la aspirina no va a sustituir de ningún modo al tratamiento con alteplase o trombectomía, que son las terapias específicas. ¿Sí? Este tratamiento antiplaquetario está circunscrito para pacientes que por alguna razón no hayan podido ser sometidos a estas dos terapias. La siguiente. Los anticoagulantes, cuando no está bien establecida la utilidad de la anticoagulación urgente en pacientes con estenosis severa de la arteria cerebral media, la seguridad y utilidad del uso de la anticoagulación en periodos cortos para trombo no oclusivo no está bien establecida, no está bien establecido tampoco el uso de nuevos anticoagulantes orales y no está recomendada la anticoagulación urgente con la finalidad de prevenir infartos, detener el empeoramiento neurológico y mejorar los resultados. La única indicación efectiva que tenemos es cuando hay trombosis del seno venoso. ¿Sí? Si hay trombosis del seno venoso, ahí sí está indicada la anticoagulación. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, para que lo la endarterectomía carotidia disminuye el riesgo de ACV y muerte en pacientes con episodios isquémicos transitorios o ictus no invalidantes y estenosis carotidia ipsilateral de alto grado. ¿No? Hay un estudio que proporcionó datos que sugieren que la endoprótesis, colocar un stent carotidia, es tan eficaz como esta endarterectomía, pero conlleva un mayor riesgo de ictus en traumatos. ¿Sí? La estenosis carotidia de alto grado, estamos hablando de estenosis de la carótida mayor igual a 60%, pero que sea sintomática, esta endarterectomía reduce el riesgo durante 5 años de sufrir una ACV, siempre que la tasa de complicaciones quirúrgicas y la angiografía sea menor al 3%. Ahora, en cuanto a la hemicraniectomía, se ha visto que aumenta la supervivencia y puede mejorar la evolución funcional en determinados pacientes, sobre todo en pacientes que tengan grandes infartos hemisféricos y edema grave. ¿Ya? Pero también se ha visto que pacientes con infartos o hematomas cerebelosos pueden causar fácilmente, sin que sean muy voluminosos, compresión del tronco encefálico o hidrocefalia obstructiva. Y en estos casos también se podría justificar la intervención neuroquirúrgica urgente, ¿no? La hemicraniectomía. La siguiente. En cuanto al manejo hospitalario, ya propiamente cuáles, luego del tratamiento de urgencia, cuáles son los cuidados generales de socorro. La siguiente, por favor. Lo primero es tener unidades de infarto cerebral agudo, ¿sí? Estas unidades que incluyen rehabilitación está recomendado, el uso de cuidados estandarizados para el manejo está recomendado, ¿sí?
Lamentablemente en el Perú solo 3 hospitales cuentan con estas unidades de infarto cerebral, ninguno en provincias y todos en el siguiente. Perfecto. La vía aérea, respiración y oxigenación. El apoyo de la vía aérea y asistencia ventilatoria son recomendadas para pacientes que tengan algún grado de compromiso o que tengan alguna disfunción pulmonar y que lleven compromiso de la vía aérea. Debemos tratar de mantener una saturación mayor al 94%, pero menor al 98%, también para evitar la hiperoxemia. ¿Sí? No se recomienda dar oxígeno a todos los pacientes, solamente a los que requieren. ¿Sí? El oxígeno hiperbárico no está recomendado para todos los pacientes, solamente cuando haya una causa por ¿sí? Pues no tiene indicación. La siguiente. En cuanto a la posición de la cabeza, se ha visto que el beneficio de elevar o mantener la cabeza hacia los lados no está muy determinado. Lo que sí está determinado es que en el edema cerebral sí está recomendado elevar la cabeza. Entonces, en la mayoría de pacientes sí se recomienda mantener una cabeza a 30 grados. Sobre todo por el tema de la eficiencia de la tanto de frente, específicamente para el infarto. Ya la siguiente. En cuanto a la presión arterial, el tratamiento de la hipertensión arterial va a ser indicado cuando es requerido debido a las comorbilidades. Se sugiere que la presión arterial sistólica ideal esté entre 140 y 180, ¿no? Ustedes me dirán, pero 140 y es hipertensión. Sí, es lo más recomendable que en isquemia mantengamos estos valores idealmente. Ahora, en pacientes que tengan presión arterial mayor de 220 sobre 120 y no recibieron alteplase o trombectomía y no tienen otras comorbilidades, es recomendable disminuir solo el 15% en las primeras horas. ¿Sí? La siguiente, por favor. La hipotensión y la hipovolemia deben ser corregidos para mantener los niveles de perfusión cerebral adecuados. ¿Okay? Se recomienda mantener presiones menores a 180 sobre 105 las primeras 24 horas. Pacientes con presión arterial elevada y que vayan a recibir fibrinolisis deben ser manejados de manera cautelosa hasta llegar a valores de menos de 185 sobre 110. Este es el valor para alteplase. ¿Sí? En el caso de trombectomía, el valor es menor o igual a 180 sobre 110. No está bien establecido si subir la presión arterial de manera farmacológica sea útil. O sea, si un paciente con presión de 120, lo ideal es 140 a 180, no está todavía bien determinado si ameritaría que ese paciente lo haga llegar a 140. ¿Sí? La siguiente. En cuanto a la temperatura, en caso de hipertermia debe identificarse inmediatamente y tratar. Hay que dar antipiréticos. ¿Sí? No está bien establecidos aún los beneficios de la hipotermia en caso de ACV isquemia. El siguiente. ¿Perfecto o todo? En cuanto a la glucosa, debe tratarse la hipoglicemia. Si es menos de 60, hay que tratar inmediatamente. La hiperglicemia persistente en las primeras 24 horas está asociada a mayores complicaciones. ¿Sí? Lo ideal es que maneje niveles de glucosa entre 140 y 180 para todos los que tengan isquemia. La siguiente. En cuanto a la disfagia, es importantísimo detectar la disfagia antes de que el paciente empiece dieta, ingiera líquidos o reciba algún medicamento, ¿sí? Para evitar que se aspire los pacientes. En pacientes que se sospeche la aspiración, es recomendable una evaluación endoscópica para verificar la presencia o ausencia de la misma, ¿sí? E identificar las razones fisiológicas de la disfagia. No está bien definido cuál es el mejor instrumento para la evaluación, ¿sí? El uso de protocolos de higiene oral puede reducir el riesgo de neumonía. ¿Cuál es el protocolo? Enjuague oral con antibacterial con clorexida. La nutrición, la dieta enteral debe iniciarse dentro de los 7 días de admisión. Hay que dar dieta lo antes posible, ¿sí? Para pacientes con disfagia,
es recomendable iniciar alimentación, pero por zona nasogástrica. El uso de gastrostomía va a ser en el caso de que persista la discapacidad para deglutir más de 2 a 3 semanas. Los suplementos nutricionales no está recomendado para todos los pacientes, solo cuando hay desnutrición o riesgo de desnutrición. La siguiente. La profilaxis de trombosis venosa profunda, el beneficio de uso es profiláctica de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso no está bien establecido, ¿sí? El beneficio de dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular sobre heparina no fraccionada no está tampoco bien establecido y no deben ser usadas las medias elásticas. La siguiente. Detección de depresión. La aplicación de un test de depresión postinfarto es recomendable hacer un test a todos los pacientes. Los pacientes con diagnóstico de depresión deben ser tratados en ausencia de contraindicaciones inmediatamente. La siguiente. Otras medidas terapéuticas, es recomendable que durante la hospitalización se apliquen evaluaciones regulares de la piel mediante escalas objetivas como la de Braden para ver si es que no hacen úlceras por presión. Es recomendado que para minimizar o eliminar la fricción de la piel hay que hacer movimientos regulares, buena higiene de la piel, colchones especiales, cojines para silla de ruedas y que el paciente esté sentado y echado, alternarse, ¿sí? No está recomendado el uso profiláctico de antibióticos y no está recomendado el uso profiláctico de sonda vesical. La siguiente. En cuanto a la rehabilitación, es recomendado iniciar rehabilitación tempranamente, de preferencia luego de las primeras 24 horas. Es recomendado que todo paciente reciba una evaluación formal de sus actividades de vida diaria, habilidades comunicativas, movilidad funcional antes del alta, ¿sí? Es recomendado también que un médico experto en rehabilitación para ver si es que hay un déficit residual al alta. El uso de fluoxetina u otros IRS para mejorar la recuperación motora no está bien establecido, ¿sí? Y la movilización antes de las 24 horas no está recomendada. La siguiente, por favor. Finalmente, ya para ir terminando, en cuanto a las complicaciones agudas, la siguiente tenemos el edema cerebral, ¿sí? Es razonable el uso de terapia osmóticas. Si sospecho de edema cerebral, puedo utilizar manitol o cloruro de sodio hipertónico a partir del 3%. También es razonable el uso de hiperventilación moderada para lograr valores de CO2 entre 30 y 34, sobre todo, ¿no?, en pacientes intubados. No está recomendado el uso de hipotermia o el uso de barbitúricos en el contexto de ACV isquémico, tampoco corticoides. Es recomendable usar la disminución del nivel de conciencia como parámetro para definir una craniectomía. O sea, si el paciente disminuye el nivel de conciencia, hay que hacer craniectomía, ¿sí? Es razonable la craniectomía para menores de 60 años con deterioro neurológico en las 48 horas con edema cerebral asociado a infarto unilateral de arteria cerebral media. La siguiente. En cuanto a las convulsiones, luego de un infarto deben ser manejados como las que ocurren en cualquier otra situación clínica. Lo que sí es no se recomienda dar profilaxis, o sea, no dar anticonvulsivantes de manera profiláctica. Solamente si el paciente convulsiona, ameritará dar tratamiento. La siguiente. Y finalmente, la prevención secundaria, la siguiente. Luego de un infarto, ¿qué tratamiento debería recibir el paciente? Controlar la presión arterial, ¿sí? Si hay hipertensión, tratarla adecuadamente. Luego tenemos que reducir los niveles de LDL. Debo reducir a la mitad de lo que tenía el paciente al momento del ACV o bajarla a un valor ideal menor a 70 miligramos por decilitro. Hay que usar aspirina, fisioterapia, ergoterapia, logopedia. Hay que hacer que el paciente abandone el hábito tabáquico. Hay que dar estatinas, ¿sí? En pacientes menores de 75 años y sin contraindicaciones hay que usar estatinas de alta intensidad. Estamos hablando de atorvastatina entre 40 y 80 o rosuvastatina entre 20 y 40. Y para pacientes de 75 años o más o que tengan problemas de seguridad con el fármaco, hay que dar estatinas de intensidad moderada. ¿Qué es estatinas de intensidad moderada? De 10 a 20 de atorvastatina, de 5 a 10 de rosuvastatina o de 40 a 80 de pravastatina. Hay que identificar y tratar la apnea obstructiva del sueño, si es que lo presenta, sobre todo en pacientes obesos, que es muy frecuente. Y en pacientes mujeres hay que interrumpir el uso de anticonceptivos orales si es que presentan un ictus. Bueno, eso es todo en cuanto al tema. No sé si es que tuvieran alguna duda o consultas.
Las diapositivas ya se las pasé a la delegada para que se las pueda transmitir a todos. Sí, doctor, todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay consultas, ya damos por terminada la clase. Que pasen buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.